Doctor Quintero, buenos días. Néstor, un saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Daniel Quintero fue alcalde de Medellín y está intentando ser precandidato presidencial o candidato presidencial. Anuncia para hoy martes la inscripción de su comité de firmas en la registraduría. Tengo entendido, usted va en un par de horas, doctor Quintero, para la registraduría. Sí, señor, ese es el propósito. Tenemos, información de que hay un propósito por parte de la registraduría por dilatar la inscripción de nuestro comité de firmas y pues con esa preocupación me dirijo a la registraduría porque pues ya han sido muchas las trabas que me han puesto para participar en estas elecciones presidenciales, intentos para sacarme de la política, y este sería uno más. Voy a ir con el ánimo de registrarme, pero sabiendo ya que es probable que me encuentre con otra de esas trabas que pone el sistema electoral colombiano a quienes queremos cambiar la política en Colombia, a quienes queremos resetear la política en Colombia. Usted ya lo intentó ayer, envió gente y ya le dijeron usted no se puede inscribir, a no ser que haya un concepto del Consejo Electoral. Sí, ahí es donde falla la registraduría, porque la registraduría, según la ley, creo que la 1475, dice que solo puede o aceptarlo o rechazarlo de forma motivada. Eso no ocurrió. Lo que hace es que dilata, le envía al Consejo Nacional Electoral una pregunta que sabemos que puede, en el caso del Consejo Nacional Electoral, demorar semanas o hasta meses, que ha sido lo que ha pasado en general con el progresismo en Colombia cuando se remiten cosas al Consejo Nacional Electoral, 2, 3, 4 meses, y resulta que estamos a 30 días de inscripción al Frente Amplio y a 40 días para que se cierre en general el periodo de inscripción de firmas. Es un periodo muy corto y por tanto cada día que no se responde es un daño que se hace a la posibilidad de que podamos estar en el tarjetón como movimiento independiente por firmas. Doctor Quintero, a ver, usted ya fue candidato, usted se inscribió como precandidato en la consulta del domingo pasado, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo no hice parte formal de la consulta que terminó realizándose, que es la consulta del Polo Democrático. Pero usted se inscribió, es que eso es lo que cuenta para estos efectos. No es lo que cuenta Néstor, y yo quiero hacerle claridad a los oyentes al respecto. A ver, yo me inscribí en el marco de una medida cautelar a la consulta del pacto histórico. Luego un fallo de fondo, cuando ya se había superado el periodo para retirarse, que era hasta el 3 de octubre, el 6 de octubre, un fallo de fondo de tutela, lo que dice es que el pacto histórico no existe y que queda sin efectos la medida cautelar. Luego, resultado de eso, el Consejo Nacional Electoral emite uno de sus fallos en el que dice que el pacto histórico no inscribió candidatos. Es decir, yo no me inscribí por el pacto histórico. Eso lo anotó el Consejo Nacional Electoral. Y luego, resultado de eso, lo que pasa es que la UP, el Partido Comunista, renuncian y los candidatos se reinscriben por el Polo. Pues yo no hago parte de esa reinscripción por el Polo. Doctor Quintero, eso no pasó. El registro de la consulta lo hicieron 3 partidos: Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático. No hay tal que usted dice, no hubo reinscripción. Sí, hubo la renuncia de la UP, del Partido Comunista. No, eso no lo aceptó nunca la registraduría ni el Consejo Electoral, doctor Quintero, eso no es cierto. Pero lo cierto es que ese comunicado se emitió, se le envió a la registraduría, la renuncia de la UP. La solicitud que dijeron que iban a hacer, pero eso nunca se aceptó. Bueno, pero la enviaron. Sí, pero la solicitud no se aceptó, doctor Quintero. Entonces, si no se acepta, el hecho de que usted pida algo no quiere decir que se aceptó o que es un hecho. Pero hay algo de fondo. A ver, aquí hay algo de fondo. Primero, que hay un derecho constitucional a elegir y ser elegido que se quiere violar aquí. Segundo, que yo nunca me inscribí por el Polo, la UP o el Partido Comunista. Que el Consejo Nacional Electoral dijo que no hubo candidatos inscritos por el pacto histórico. Y por tanto, esa no fue la consulta del pacto histórico. El pacto histórico hoy ni siquiera existe. Y por tanto, yo no solo pedí mi retiro porque yo no hago parte de esos partidos. ¿Cómo te van a obligar a ir a una elección de unos partidos a los que no perteneces? Entonces yo pedí mi retiro, le pedí a esos partidos que, como yo no los autoricé a inscribirme por esos movimientos, para esa consulta me retiraran. Aún así, los colombianos, a pesar de que me había retirado, 150,000 colombianos marcaron mi tarjeta. Yo creo que como un acto de protesta precisamente a todas esas trabas que se están poniendo a mi candidatura para participar en las próximas elecciones. Y eso es lo que yo estoy reclamando, mi derecho y el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos, y que en este momento se está violando
al ponerle trabas? ¿Por qué el miedo a que yo pueda participar en unas elecciones? ¿Por qué la preocupación? No, que sean los colombianos que decidan con su voto. Tal vez la preocupación, doctor Quintero, es para que se cumpla la ley. Una persona que ya participa en una consulta, dice la norma, no puede participar en una consulta, en otra consulta a la misma corporación en la misma elección. Y usted ya participó en la consulta del pacto histórico, así haya dicho que renuncia, porque la renuncia no le fue aceptada. No, Ricardo, pero el problema es que yo no me inscribí nunca por esos 3 partidos. Esa no fue la consulta del pacto histórico. Y en cuanto ocurrió ese problema, que se cae la tutela, que la tutela de fondo dice, dejo sin efectos la medida cautelar por la cual se inscribió precisamente Daniel Quintero, pues yo le digo entonces al movimiento, a los partidos, oiga, retírenme, porque eso tiene una serie de fallas jurídicas y además pues porque no hago parte de la UP ni del Partido Comunista ni del Polo Democrático. ¿Y le explicaron esos partidos por qué no lo retiraron? No han querido responder todavía, es muy grave y eso quiero hacer también una alerta aquí. Yo le pedí a los partidos varias cosas. Una, que me retiraran, porque yo no hago parte de esos partidos, que aclararan que yo no soy militante de ninguno de esos 3 partidos, que no hay ninguna inscripción mía de esos 3 partidos. Y 3, que no contaran mis votos. Ellos en este momento tienen todavía que resolver si van a contar o no mis votos. Contar mis votos sería una violación tremenda a mis derechos, porque imagínate, Ricardo y Néstor, que ustedes los obliguen a ir a una consulta a la que no se inscribieron. Yo nunca firmé una autorización para ir a una consulta diferente a la del pacto histórico. Pero por eso le preguntaba, claro que usted se inscribió. A la del pacto histórico, Néstor, eso es muy importante aclararlo. Resulta que una medida cautelar permitió por un momento, por 2 semanas, que el pacto histórico existiera. Pero luego el fallo de tutela de fondo dice, no, ya no existe ese partido y dejo sin efecto la medida cautelar. Por tanto, lo que seguía ahí era subsanar la inscripción. Esa subsanación la hicieron tanto Carolina Corcho como Iván Cepeda, reinscribiéndose o mandando una carta diciendo que aceptaban su inscripción por el Polo. Yo no firmé ese documento. Okay. Bueno, esa va a ser una discusión jurídica muy interesante. Doctor Quintero, ya que lo tengo en línea, quiero preguntarle cuál es el problema que hay para ustedes los paisas con la nueva señorita Antioquia, que se llama Laura Gallego. Laura Gallego es una influencer. Una influencer de derecha, muy viral en redes sociales. Una niña bonita, muy activa en redes sociales, que a ustedes, a la gente del gobierno, del petrismo, de izquierda, no le gusta por eso, porque es cercana al expresidente Uribe y a unos candidatos de la otra orilla política. ¿Por qué están ustedes peleando con ella? No, Néstor, a ver, ¿qué pasa ahí? Ella, Laura Gallego, es candidata, señorita Antioquia, a representar a los antioqueños en el concurso nacional de la belleza, y se volvió viral porque en redes le pregunta a varias personas, incluido un candidato presidencial, que es, un candidato presidencial, le pregunta, si usted tuviera una bala, si tuviera un arma con una sola bala en el desierto y salen corriendo el presidente de la República y Daniel Quintero, ¿usted a quién le dispararía? Luego ella dice, o más bien el candidato presidencial dice que a Daniel Quintero. Esa incitación al odio, a matar al otro, es uno de esos problemas que yo he querido cambiar en la política y en la cultura en Antioquia, porque la política y la cultura en Antioquia se acostumbró durante mucho tiempo a matar al otro. Así murió Héctor Abad Gómez, así murió Jesús María Valle, así enterraron a cientos de jóvenes en la escombrera, así mataron a la gente en el aro, y eso es lo que tenemos que cambiar. Es una cultura narco, la cultura traqueta, pero esa cultura pero narco, en especial, doctor Quintero, está también en el petrismo. Ese señor que acaban de elegir, Wally, que es candidato del petrismo, ¿no es lo mismo que esta niña, pero del otro lado? No he escuchado a Wally decir que hay que matar a alguien, pero si lo hace, también lo voy a rechazar de la misma manera. Pero se la pasa en lo mismo, que todos los que pensamos diferente a él, dice que son unos hijueputas, y me perdona la expresión, pero eso es lo que dice el impresentable señor Wally.
Pues quiero decir, de estos bárbaros TikTokers o gente influencer en redes sociales, no solamente hay de un lado. Le sugiero que vea los dos lados. Y lo hago con gusto y rechazo todo acto de eliminación del otro, porque lo que creo es que la política nos debe encontrar de forma democrática en un debate, incluso con diferencias profundas. Yo mismo soy duro cuando me refiero a las cosas que no me gustan y lo hago con carácter, pero nunca esa idea de dispararle al otro. La guerra a muerte hay que hacérsela a la corrupción, a la politiquería, pero no matemos al opositor. Y yo creo que ella, no sé, de pronto influenciada por su círculo, ella trabaja para el expresidente Uribe, pues influenciada por su círculo terminó pensando y hablando de la misma manera que seguramente lo hace el presidente. Pero el video en donde ella habla, que es el que le molestó a usted, me parece que con razón, no es con Uribe, es con un candidato que es, ¿cómo se llama el señor? Santiago Botero, que es el candidato que promueve, muchos le dicen el candidato del Balín, que promueve es el candidato que se la pasa haciendo campaña en eso, ¿no? Quiero decir, doctor Quintero, muy respetuosamente, el problema no es la niña reina de Antioquia, el problema es el candidato Botero, que es el que está haciendo política para amenazar y para utilizar Balín y para darle bala a fulanito y darle bala al uno o al otro. Néstor, es que no es el único video. Hay otro video en el que aparece con otro candidato presidencial, que es Abelardo de la Espriella, en el que le hace la misma pregunta. Si usted está en el desierto y tiene un arma con una sola bala y corre el presidente de la República y corre Daniel Quintero, ¿a quién le dispararía? Entonces, parece un chiste, pero resulta que es que Antioquia es la región con más falsos positivos, con más desaparecidos, la región donde más muertos o militantes de la UP fueron asesinados. Es una región que ha sufrido mucho por las violencias de izquierdas y de derechas y que merece un futuro diferente, merece una cultura diferente también, y eso es una lucha que hay que dar todos los días. Yo, francamente, pues estoy un poco acostumbrado a eso porque es a lo que lucho todos los días en Antioquia, el esfuerzo de la eliminación. Si usted me pregunta cuál es uno de los méritos o resultados más importantes de mi paso como alcalde de la ciudad de Medellín, no le voy a hablar ni de computadores, ni de tercera línea de metro, no. Le voy a hablar de haber sobrevivido y haber sido elegido y sobrevivido a los intentos de eliminación. Todavía lucho contra ellos. Jurídicamente me han hecho una guerra jurídica, ahí la estamos batallando, pero no dejarnos eliminar, porque hay muchos jóvenes mirando qué pasa con Quintero, si lo eliminan o no, porque ellos también quieren cambiar el mundo, también quieren cambiar a Colombia. Y si eliminan a Quintero, entonces pues el mensaje es que meterse en la política es muy peligroso y que es mejor no hacerlo. Ahora es diferente esa, la del Balín para fulanito de tal, que me parece un horror, a la de no lo dejaron inscribir. Eso no es eliminación de Quintero, ¿no? Pues también, Néstor, la eliminación en la política se hace jurídica y física. No, porque hay unas reglas de juego. Hay unas reglas de juego. Sí. Yo no puedo aquí pararme en Blue Radio a decir lo que se me antoje y a insultar y a violar reglas de juego. Hay que respetar unas reglas de juego. Eso también es lo democrático. Sí, y eso es lo que yo he pedido, reglas de juego. Ahora, quien me dígame usted, Néstor, si a usted le pareció que las reglas de juego fueron claras en el proceso anterior. Imagínate tú inscribirte por un partido y luego que te digan, no estás inscrito por el partido, sino por otros 3. Y luego que te digan, no, además el que participe en esta elección no puede ir a la de marzo. Y además, etcétera. Es decir, si algo no hubo fue claridad en las reglas de juego. Esa es la discusión jurídica, un poquito a punta de santanderismos, como suele terminar todo en Colombia. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos, le deseo mucha suerte. Néstor, muchas gracias y ojalá me dejen escribir. Quedo pendiente porque eso es en un par de horas. Sospecho que no. Sí, no, pues ya anticiparon a través de la solicitud que ha llegado el viernes pasado que no lo van a hacer. Bueno, esperan sobre el tema, respuesta del CNE. Felipe, si es así, voy a pedir que un juez de la República se manifieste al respecto. Yo creo que las pruebas están claras de que a qué nos inscribimos, a qué no, y que hay un derecho fundamental pues aquí en juego, que es el derecho a la igualdad, el derecho a elegir y ser elegido, que espero que un juez me lo tutele. Sí. Termina, todo en tutela en Colombia. Doctor Quintero, muy amable. Gracias.
Gracias, Néstor. Un abrazo. Chao. 7 de la mañana, 6 minutos.